Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Arco Experiencias. El día de hoy, pues les vamos a platicar mis compañeros aquí presentes, Cuau, por ahí que lo tenemos, a Jorge y a Jessy. Vamos a platicar de un tema, pues un tanto, pues no quiero decir triste, pero sí un poco controversial para nosotros, ya que pues revisando y platicando antes de realizar este post, pues creemos que pues fue vital para saber cómo es que no podemos desempeñarnos tal cual como arqueólogos. Entonces vamos a platicarles de las materias en las que no aprendimos nada durante nuestro paso por la Escuela de Antropología e Historia, ¿no? Durante nuestra generación. Entonces, en muchas de ellas coincidimos varios de nosotros, en otras más, pues ya veremos por qué razones que no aprendimos, o si fue que sí aprendimos, pero, o nosotros no supimos aprender más bien. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con este tema. ¿Cómo ven, chicos? ¿En qué materia no aprendieron ustedes? Pues por iniciar de forma cronológica, o sea, de la primer materia del currículum, que hasta aquí tengo mi guía de la ENA para ver cuáles eran las materias, porque ahorita ya es otro plan de estudios. Nosotros pues somos de la última generación del viejo plan, así que si hay alguien, algún alumno que nos esté escuchando, pues notará que hay diferencia y que tal vez algunas materias se llaman distinto o que las llevamos en otro semestre o que ya no existen, ¿no? Así que bueno, la primera materia en la que yo no aprendí nada fue metodología 1, porque en esos tiempos llevábamos metodología 1 y metodología 2. Así que en metodología 1, que la llevamos en tercer semestre llevábamos metodología 1, pues yo no aprendí absolutamente nada. Recuerdo que la tomé en la tarde, en ese semestre tomé muchas materias en la tarde y como que nunca he sido muy fan de tomar materias en la tarde, entonces tal vez la disposición de eso también me predispuso a no estar tan, pues tan, digamos, disfrutando tanto las clases como podría haber sido en la mañana, pero bueno, entonces esta clase de metodología, que la tomé en la tarde, pues realmente no aprendí absolutamente nada. Con el profesor vimos un montón de cosas relacionadas con epistemología y ontología, que esos términos se me hicieron tan difíciles durante toda la carrera, creo que hasta apenas ahorita ya es que medio le voy entendiendo qué cosa es cada uno. Y sobre todo muchas cosas de filosofía de la ciencia, ajá. Nos enseñó mucho de filosofía de la ciencia y yo medio le entendía la filosofía de la ciencia hasta la maestría en una materia que se llamaba Problemas teórico-metodológicos de las ciencias sociales, que la maestra era doctora en filosofía de la ciencia, entonces hasta ahí medio le entendí y dije, creo que esto lo vimos en metodología 1 en la carrera, pero ni por aquí le entendí qué tenía que ver o cómo se hacía, ¿no? Porque tú tomas la clase de metodología y dices, pues bueno, me tienen que enseñar el método, ¿no? Cómo hacer las cosas, ¿no? Cómo investigar como arqueólogo, cómo hacer un proyecto de investigación arqueológica, pero todas las cuestiones que eran extremadamente teóricas y muy densas, pues a lo mejor algún investigador, si escucha esto, dice, pues sí es necesario que lleven toda esa base. O sea, sí, tal vez sí es necesario. La cosa es que te la enseñan de una forma en la que la aterricen a tu nivel y logres comprender qué demonios quieren decir todas esas palabras, ¿no? ¿Para qué te sirven? O eventualmente, cuál va a ser la función de que te enseñen todo eso. Pero al menos fuera de todos esos conceptos que nos enseñó, que ya no recuerdo más que esos por el trauma de no haberlos entendido, pues no aprendí más allá. O sea, estaban los conceptos que nunca entendí. O sea, me acuerdo de los conceptos, pero nunca entendí qué querían decir en su momento. Entonces, pues en metodología nunca aprendí nada. Saqué 10 porque pues la mayoría creo que sacamos buena calificación en ese grupo, en esa materia. Pero así que digas, ¿me sirvió? ¿Lo entendí? No, para nada. Metodología 1 no sirvió de nada. Ahora, actualmente ya solo se lleva una metodología, entonces si no aprendes en esa ya no aprendiste metodología.
Nosotros todavía teníamos la chance de que, bueno, metodología 2 a lo mejor ahí me recupero y aprendo algo, pero ahorita ya está más difícil en muchas materias teóricas que recortaron con el nuevo plan. Pero bueno, no sé ustedes cómo les fue en metodología. ¿Aprendieron? ¿Salieron así súper expertos en cómo elaborar su diseño de investigación? No, pues no, para nada. También coincido en que metodología fue una de mis materias difíciles. Bueno, difíciles en ese sentido de no haber aprendido, ¿no? Y creo que tiene que ver por lo que comentabas, Cuau, que estaba muy enfocada a enseñarnos desde una perspectiva filosófica, ¿no? Como de producción del conocimiento. Pero pues todavía ni siquiera teníamos mucha idea de cómo íbamos a hacer una investigación, ¿no? O cómo íbamos ni siquiera un proyecto o cómo generar nuestra propia información para investigar o para decir algo. Entonces sí fue muy escabroso. No recordaba esos términos, pero sí es cierto, vimos y leímos mucho de filosofía de la ciencia, ahora que lo recuerdo, creo que teoría de sistemas y cosas así. Entonces yo sí me sentía muy perdida, o sea, sí entendía como de qué estábamos hablando, pero como dices, no se aterrizaba en qué momento íbamos a ocuparlo. Y en realidad pues no recuerdo que ya cuando tuve otras materias como seminario de tesis, que ya era más enfocado en lo que ibas a hacer de investigación, pues nada que ver, ¿no? O sea, no es como, sí, recuerdan lo que vieron en su materia tal, pues ahora lo van a aplicar. No, era algo muy sencillo, muy puntual, ¿no? Muy de trabajar con tu tema en específico, obviamente cada quien lo hacía a su manera, pero era algo muy puntual, ¿no? Entonces, sí, creo que era mucho de braille en las materias y mucho filosofar que en realidad, pues, de cierta manera siento que el profesor se perdía en sus propias ideas, ¿no? Para tratar de explicárnoslo, pero al mismo tiempo no lo hacía más fácil. Entonces, pues, solo era estar allí y como dices, sí, fue una materia fácil de pasar, pero pues no refleja para nada lo que aprendiste, ¿no? Entonces sí, coincido en esa, definitivamente. No sé si es el caso para ustedes dos chicos, Tania y Jorge. Que yo me acuerdo que en esa materia, que seguramente es la misma, con el mismo profe, al principio era así como no entendía tampoco muy bien los términos, pero en una ocasión, no sé por qué, si ustedes recordarán, que el profesor mismo nos dijo que nos daba todos esos términos porque finalmente él a veces no los entendía porque era parte de su tesis de maestría de la licencia, digo, de la maestría que estaba estudiando, creo que en la UNAM, y su tesis era justamente de filosofía de la ciencia. Entonces, como que muchos de los textos que nos daba, incluso no sé si recuerden, nos daba textos de su propia tesis, o sea, nos daba hojas o capítulos de la misma tesis que él estaba escribiendo para que como que resolviéramos algunos puntos que él pues no le quedaban claros y por eso era tanto su de Braille, porque finalmente nunca estaba de acuerdo con lo que uno de los alumnos dijera, porque pues era su tema de investigación y quería que fueran sus propios resultados. Yo me acuerdo mucho de nuestro compañero Ramsés, que siempre se echaba ahí sus peleas con él, porque decía, es que no, es que yo no entendí eso en el texto, y él, no, claro que sí, eso se está diciendo. Entonces, eran 4 horas en las que escuchábamos discusión con Ramsés y el profesor, y con otro chico que no me acuerdo cómo se llama, porque creo que era de otra generación, pero era estar discutiendo acerca de lo mismo todas las clases, y al final pues nos puso 10 a todos, pero pues era porque sabía que no íbamos a aprender nada, ¿no? Y es que aparte Ramsés era un teórico nato, ¿no? Y que no empezaba a citar a Sí. Lácatos y a no sé quién más, y así. Y uno, ¿quién es ese? A Kuhn y su, revoluciones científicas y todo eso, ¿no? Es cierto, ahora que lo mencionan ya recordé esas clases completas hablando de Popper y de Lacan. Popper, sí es cierto, Popper. Y yo hasta de mucho tiempo, o sea, sí trataba de entender a Popper, pero creo que lo entendí Lo mucho bloqueaste de después. tu mente. Sí, de verdad que creo que sí lo había bloqueado y dije, era así bueno, no es que fuera súper sencillo, ¿no? Pero era mucho más simple, porque sí es cierto, era casi como si fuera una defensa de los argumentos todo el tiempo, ¿no? En lugar de que te dijeran, a ver, es A más B es igual a C, tan. No, era como una defensa de los argumentos en cada clase para defender simplemente lo que el profesor estaba diciendo y decir que eso era la realidad, ¿no? Sí, era muy cansado, era muy cansado.
¿Tú cómo lo experimentaste, Jorge? Bueno, yo también llevé la misma materia con el mismo profesor y sí tiene razón, pareciera que estaba defendiendo frente a un jurado su tema de tesis. Eh, Igualmente coincido mucho en que sí era muy pesado el estar absorbiendo esa información y aparte pues que él mismo en su intento de explicarnos pues también se enredara en sus mismas ideas. Pero creo que otra cosa que lo hacía igualmente pesado era eh, la lentitud de la clase, porque daba las casi las 4 horas completas, pero era demasiado pesadas, no era tan fluido eh, en en sus expresiones, en su hablar como otras clases. Yo recuerdo que también tomé varias materias en la tarde, pero si bien ya era en la tarde, eran un poco más pesadas, pero pues lo que ayudaba pues eran que eran muy fluidas, las ideas eran claras desde que salían desde el profesor, pero con él sí era, no lo hacía más sencillo el estar tomando la clase en la tarde y un tema tan pesado. Y sí, pues todos pasamos porque si no fácil el 70-80% pues nos terminaba reprobando porque realmente pues no aprendimos como creíamos que podíamos hacerlo. Sí, sí, fue muy pesado. Sí, eran bien lentas las clases, pero lentísimas, porque luego hasta de las hojas mismas se ponía él a leer el mismo párrafo como un buen de veces y decía, y esta frase, ¿ustedes qué piensan así? Yo me acuerdo que jamás lo vi escribir ni una sola vez en el pizarrón, nada, 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 ni siquiera llevaba plumón, no, eran bien pesadas esas clases, Yo, era nada más oírlo ahí, casi, casi rezar. yo honestamente Hacía ya no me como, acuerdo de cómo eran sus clases. yo recuerdo que de repente hacía como circulitos o líneas, pero no escribía letras o frases o alguna oración completa, sino un ejemplo, pero un ejemplo muy demasiado sencillo para lo complicado de la idea que trataba de exponer. Sí, era un tanto raro vaya, su propio método de enseñanza. Es que Es creo que hacía que... mucha, ay, perdón, No, Cuau. vas. No, no. Hacía mucha similitud porque era como filosofía de la ciencia, pero los ejemplos que siempre nos ponían eran relacionados con la lítica. Y entonces me acuerdo que también había muchos textos que era de producción de lítica y que la lítica no sé qué, porque también daba esa materia ese profesor. Entonces, como que unía a esos dos y varios estaban en las clases con él, en ambas clases, entonces juntaba esos ejemplos de lítica con la filosofía de la ciencia que yo jamás Ah, entendí, pero para nada. de hecho, creo que muchas veces se ponía hasta a hablar de lítica con los que tomaban lítica con él y se echaba ahí una hora hablando de algo que no era de la clase de metodología. Sí, es cierto, ya me acordé. Pero creo que el problema fue que, o sea, para lo que nos trató de enseñar, ponle que está bien, ¿no? Sino, o sea, el problema radicó en que no estaba el contenido de filosofía de la ciencia que nos enseñó adecuado para el nivel en el que estábamos, porque estábamos en tercer semestre, o sea, Ujú. todavía no podíamos comprender eso, ¿no? Por ejemplo, en la maestría nos tocó una maestra que nos dejó un libro entero de filosofía sobre la educación y cómo se relacionó los distintos sexenios con los modelos educativos y la utilidad, pero desde una perspectiva filosófica. Si éramos alumnos de nivel de maestría, maestreantes, leyendo ese libro de filosofía y a todos nos costó un montón de trabajo, ¿no? O sea, ya al final, pues sí estaba sencilla su idea, pero al principio cuando empezamos a leerlo, o sea, leer filosofía por primera vez, pues sí nos sacó un montón de onda, ¿no? O sea, todos de ciencias sociales y de repente nos meten en la filosofía de la maestra, sí nos costó mucho trabajo, pero ya estoy hablando de un nivel de posgrado, no de alumnos de licenciatura de tercer semestre. Entonces, pues ya hay una diferencia muy grande en lo que puedes comprender, ¿no? Ya en una maestría, lo que puedes comprender en tercer semestre de este tema. Entonces, creo que ese fue el problema de que se hiciera tan difícil de comprender lo que se supone tendríamos que ver. Y que yo nunca vi la relación a la cuestión ya netamente metodológica.
Ok, ¿alguna otra cosa que quieran recordar sobre esta materia o pasamos ya a otra a ver si tenemos otra en común? Ya no, porque yo sí tengo muchas, pero ya va a ser muy feo estarle tirando Ya mucho. se van a dar cuenta quién es, ¿no? Sí, Bueno, mejor así ya. sigo yo diciendo aquí las que tengo, a ver si vamos coincidiendo. Bueno, de ahí en cuarto semestre parece que aprendí todo. Y en quinto, se viene lo bueno. En quinto llevábamos 5 materias. En quinto llevábamos 5 materias, de las cuales en 3 no aprendí absolutamente nada. O sea, este es mi caso. Si ahorita vemos los demás, cómo les fue. La primera que quiero poner es metodología 2. O sea, ni siquiera iban corridas, ve, en tercero llevamos metodología 1, en cuarto no llevamos metodología y en quinto otra vez metodología. ¿Por qué no las pusieron seguiditas? ¿No? ¿Quién sabe qué tenía ese plan de estudio que las separaba? Entonces, metodología 2, le entendí más. Sí, de entrada le entendí más. El problema es que la maestra que nos daba la clase hizo lo que muchos maestros y los alumnos se quejan muchísimo de eso, nos puso a exponer distintas teorías. Entonces, la primera mitad del curso fueron exposiciones sobre posiciones teóricas, lo cual hubiera estado excelente si hubiera sido clase de teoría arqueológica, pero no era metodología. Ya la segunda mitad ya vimos más aterrizado a la cuestión de metodología, de diseño de la investigación, pero al menos la parte de las exposiciones, pues aprendes lo que te toca exponer, pero sabemos que si va a haber una exposición de un tema y que solo se va a ver con lo que exponga el alumno, pues nadie va a entender. En primera no le vas a poner atención igual a tus compañeros, en segunda te van a dar lo que ellos entendieron, que a lo mejor ni es correcto, en tercera si exponen mal nunca vas a entender. Entonces ese fue el gran problema, yo pienso, de esa materia, que la maestra nos puso la primera mitad del semestre a exponer teorías arqueológicas y pues me acuerdo de que me tocó exponer, ¿qué fue? Funcionalismo de Talcott Parsons y no tengo idea de qué expuso lo demás ni qué otras materias hubiera. Y esa fue porque la que me tocó exponer a mí y ya. No sé si ustedes vivieron algo similar con esa materia o tuvieron una mejor opción. Yo Expuse expuse contigo, contigo. Cuau. No, ¿Pusiste no conmigo puede. funcionalismo? Y Jorge también, creo, ¿no? Sí, sí. Sí, nos dividimos a 3 autores y a mí me tocó Talcott Parsons. Ya, yo ni siquiera recuerdo a quién expuse. No Mira, yo ni me menos. Ni acordaba de me eso. acordaba. Y recuerdo que Jessica expuso el positivismo a Y ella Comte. se acuerda. Ah, ya ves, Jess, Qué que bueno, está yo no bien. me acuerdo de nada. Bueno, realmente yo me acuerdo más de esta materia ya en la parte en la que estuvimos haciendo un poco de práctica, ¿no? Que nos ponía a revisar tesis y entonces nos ponía como a criticarlas, ¿no? A hacer una crítica constructiva y que viéramos si estábamos, si era claro, teníamos que revisar varios puntos, ¿no? Sobre la metodología, si había cumplido con sus objetivos, si las conclusiones tenían que ver con la hipótesis, si la refutaban, la confirmaban, cosas así. Eso me pareció interesante y de hecho creo que de repente sí éramos incluso muy duros con algunas tesis que eran pues de investigadores posicionados dentro del instituto, ¿no? Eso sí recuerdo mucho más. Pero ya esta parte de lo que expusimos, sinceramente yo no me acuerdo. Igual y sí influyó, ahora que lo comentan, si me tocó exponer positivismo, tal vez influyó en que fueron teorías que sí entendí porque como dicen ustedes, leímos y tuvimos que explicar un poco de lo que leíamos. Y después sí tuve alguno que otro trabajo que hice, o sea, investigaciones, en las que me hicieron esos comentarios, ¿no? Que parecían argumentos muy positivistas y yo no tenía idea de por qué, ¿no? Pero bueno, la forma en cómo sí influyen estas materias y que te das cuenta que si no las aprendes bien, pues, pues ya te fuiste al baile, ¿no? Porque creo que esa es una nota que debemos de tomar y también recomendar a nosotros si queremos dar clases y a nuestros profesores en algún momento si nos llegan a escuchar, que sí, las exposiciones, por favor, está bien que se hagan y que se repartan los temas, pero que al final se haga una retroalimentación de los principales puntos que debemos de aprender de eso, ¿no? De esa exposición.
o un texto o algunos textos que nos permitan reforzar esa información, porque si no, efectivamente no aprendes nada, ¿no? O ni siquiera te acuerdas de, como en mi caso, de qué es lo que dijiste. Ay, lo lamento. Y luego había exposiciones de ciertas compañeras que se echaban como las 4 horas hablando. Hola, ¿sabes quién eres si estás escuchando esto? Bien, ¿podemos pasar con la siguiente materia? ¿O es suficiente con eso? Digo, la parte cuando ya Esos vimos temas, metodología estuvo bien, pero la otra parte es lo que arruinó la materia. Pero bueno, medio, al menos un poquito aprendimos más en comparación de la primer metodología. Sí, definitivamente. Bueno, mejor nos hubieran dado esos temas en metodología 1. ajá, pero bueno. Más. Ahora, en ese mismo semestre, estamos en quinto, Teoría Arqueológica 2. Ahorita llevan Teoría Arqueológica Contemporánea y Teorías Arqueológicas. Ahora se llaman así, antes era Teoría Arqueológica 1 y 2. Bueno, en Teoría Arqueológica 1 yo sí considero que aprendí. En Teoría Arqueológica 2, igual que como en metodología, nunca entendí qué quiso decir el profesor. También se manejaba en cuestiones de la epistemología, la ontología, y les digo, esos conceptos salí la carrera y nunca entendí bien qué se trataban. A lo mejor medio lo entendí en el momento, pero no lo aprendí, se me olvidó. Entonces, con él creo que sí vimos un poco más de teorías como tal, pero la forma en la que las daba o las explicaba, o sea, ya ni siquiera puedo decir más, ya ni me acuerdo de la materia. Lo único que me acuerdo es que nos dejó un trabajo al final y mi trabajo estaba enfocado en que a él le pareciera interesante y sacamos 10 también. Entonces, fuera de ahí, no aprendí nada más. Y ya es todo lo que puedo decir de que ya ni me acuerdo de la materia. Pero, o sea, estaba muy rebuscada la forma en que explicaba todo. Ya. No sé, ¿ustedes tomaron la misma con el mismo profesor? Sí, estaba en tu equipo, Cuau. Y no, tampoco recuerdo muy bien, así bien, porque me acuerdo nada más que el profe escribía y escribía, escribía en el pizarrón y copiamos todo y ya. Y también nos tocó exponer, así ya como equipo, pero los equipos además éramos como 8 o 9 en cada equipo, entonces pasábamos todos al frente y nadie hablaba más que uno. Y yo me acuerdo que también, pues sí sacamos 10, pero ese trabajo lo hizo así. Tú lo hiciste, Cuau. De mi equipo tú hiciste ese trabajo. Y no sé ya, porque nadie entendía nada y tú dijiste justamente eso, puede ser que al profe le guste la idea y ya. Y pues así fue como pasamos esa materia. Pero yo no me acuerdo de más nada que hayamos aprendido con él. Igual también luego llegaba bien tarde. Eso sí me acuerdo porque era a las 10 de la mañana, llegaba bien tarde. Y cuando llegaba nada más así, se ponía luego a fumar en el salón y ya, era todo lo que hacía durante esas también. Yo ya ni me Muchas acuerdo peleas. a qué horas era. Pensaba que era en la tarde, Ajá. No, ¿no? era en la mañana. Era en la mañana y yo recuerdo de esa clase, como dice Tania, el olor a café intenso Ujú. y el tabaco. Era mucho cigarro y abríamos la puerta y todo, pero éramos también muchos en la clase, era pesado, como que también estaba él tratando, recuerdo que no sé si tenía poco de haber acabado su tesis, algo así, su tesis también fue muy Ujú. teórica, entonces sí nos explica, bueno, intentaba, sí el intento de explicarnos y llenaba todo el pizarrón, pero era muy difícil seguirle el paso. Y creo que también era porque no, me daba esa impresión, no sé si ustedes coincidan, pero me daba la impresión de que no intentaba comunicarse con nosotros, sino también como que era su discurso él solo por su lado y aunque preguntaras o algo así, no, él seguía con la misma idea que tenía, ¿no? No era una respuesta puntual a lo que tú le habías preguntado. Entonces, era difícil seguirle el paso, era muy pesada, sí, muy escabrosa también su clase, cansadísima, y la única forma de poder sobrevivir era con mucho café. No, yo tomé con alguien diferente y pues era nada más materialismo histórico de principio a fin. Y eso sí, su materia, la clase la daba de manera muy fluida, muchas lecturas, pero no era algo que se volviera muy pesado. Él llegaba, retomaba la lectura que había dejado anteriormente, hacía un pequeño control y partiendo de eso, pues comenzaba a dar la clase. Creo que ahí sí, sí llegué a tener una pequeña noción de lo que es el materialismo histórico.
Y porque aparte, pues no solamente se enfocaba en hablar de la materia, sino que para no hacerla tan pesada, creo yo, pues comenzaba con algún chistorete por ahí, alguna experiencia en campo, lo hacía muy fluida la clase, era en la mañana también, realmente pues no era tan cansado como si se pudiera tomar en la tarde. Y lo que sí era un poco extraño era su manera de evaluar. Sí eran con controles de lectura, todos una vez a la semana, bueno, cada que era la clase. Y al final se supone pues que nos hacía un examen que era el que daba mayor porcentaje para la calificación, pero nos iba metiendo en grupos de tres al salón y nos hacía solamente una pregunta y la pregunta podía ser de algo tan sencillo de qué dijo tal personaje en tal libro y si tú lo parafraseabas o si te lo aprendiste como tal, pues ya tenías tu 10 y ya la sacabas. Incluso porque pues y digo que era un tanto extraña porque pues había gente que no hacía ningún control de lectura y como tampoco pasaba asistencia, pues podías haber ido unas cuantas clases en el curso y si coincidía y podías presentar igual el examen y si coincidía de que leíste ese mismo día en la mañana pues algo que te iba a preguntar, pues ya ahí la pasabas. Pero creo que sí aprendí. Sí, fue una de las materias que más me agradaron. Entonces no cuenta. No cuenta, Jorge. Bueno, era para rellenar nada más. Bueno, ahí les va la otra en la que tampoco aprendí en este semestre. Seguimos en quinto. Cerámica. Yo odio la cerámica, se me hace extremadamente tedioso analizar cerámica y muy subjetivo, pero a lo mejor el que yo la vea es porque no la entendí, no la aprendí. Entonces, yo creo que, bueno, no creo, el trauma viene desde la clase de cerámica en quinto semestre. Y el problema aquí fue que yo originalmente traté de evitar a muchas vacas sagradas, entonces esta vez fue por horario que me quedo ahí y bueno, pues ya me metí a esa materia. Pero la cuestión aquí fue que no fue la doctora quien nos dio la clase, sino su adjunto, que era un estudiante de la maestría, y como que era su premio, ¿no? Porque como que había sido el mejor del semestre pasado o algo así, entonces lo había agarrado de su adjunto y era el que nos daba la clase. No, creo, no me acuerdo. No voy a asegurarlo, pero creo que no era arqueólogo, creo que había estudiado otra cosa y era de una escuela particular o algo así, estaba estudiando la maestría, ¿no? Y bueno, fue quien realmente estuvo en el salón dando la clase y pues agarrábamos los tepalcates y los hacíamos en montoncitos que se parecieran y ya, ¿no? A lo mucho un poquito las formas cerámicas, ¿no? De que si el cuerpo, la base y esas cosas, pero bueno, sí vimos parte de teoría un poquito, de que la elaboración, ¿no? De que, cuestiones teóricas en cuanto a la producción de cerámica, ¿no? De que sí, las atmósferas de reducción y no sé qué. Pero ya como tal, el qué hacer con el montón de tepalcates, eso nunca aprendí qué tenía yo realmente que hacer ahí, porque ya ahí no nos decían, ¿no? O sea, a lo mejor sí que aprendías que si tiene una cocción diferencial fue por el tipo de forma en la que se coció, ¿no? Bueno, ya puedes sabes una cosita del color, pero más allá, el realmente ya cómo ir trabajando, ¿no? Los materiales en físico fue lo que creo que nos faltó. Y la razón por la que creo que estuvo así tan mal fue porque justamente fue el adjunto quien realmente dio la clase y no el profesor titular. Entonces, creo que esta es otra problemática también de la que muchos alumnos suelen quejarse, ¿no? De que tú metes con alguien y resulta que ese alguien nomás estaba su nombre ahí, pero no es el que da la clase, es el adjunto, es el amigo, es el estudiante del semestre más avanzado. Y pues eso es lo que viene a arruinar muchas veces la oportunidad de realmente aprender. Así que en esa materia fue esa razón. No sé si ustedes tengan algo similar o de plano sí aprendieron a analizar sus materiales. Pues creo que nuestra clase de cerámica fue todavía peor.
Y eso sí, para mí es mi top de las peores materias, porque la tomé con una maestra que no sé, yo no la conocía de nombre, pero bueno, me quedaba. No, no es cierto, no me quedaba. Más bien, fue mi opción porque me ganaron el espacio en las otras materias bueno, con los otros profesores que eran mis opciones, ¿no? Y entonces, pues ya hubo que meterla con ella. Pero era, era terrible la materia porque tú llegabas y la daba en el laboratorio de cera, en la ceramoteca. Llegaba a veces una hora u hora y media tarde, ¿no? Porque la clase era de 4 a 8, recuerdo bien eso. Entonces llegaba tarde, a veces empezaba la clase a las 6 y solo daba realmente media hora de clase, porque todo el inicio, si es que daba algo de clase, era contarnos por qué había llegado tarde y lo que le había pasado con su grupo que daba clases en una escuela por Tepito. Y entonces la clase nunca empezaba, ¿no? Y cuando ya por fin se animaba a decirnos algo, era, bueno, vamos a tomar, ¿ya vieron esos costales de tepalcates? Pues nos separaba más o menos como en grupos, en las mesas que estaban enormes, y era, pues, sepárenlos, así como ustedes crean que se debería de hacer. Y era, ¿es en serio? O sea, estamos esperándola durante todo este tiempo para que nos ponga a separar como queramos la cerámica, y eso era. O sea, lo tenemos que hacer de una manera muy intuitiva. Eh, sí había una adjunta que me parece que las 2 clases que nos dio fue lo que más aprendí de cerámica. Bueno, igual yo me colé después en otras clases de cerámica, porque yo veía que de esta clase no iba a sacar así absolutamente nada. Y esta adjunta que estuvo, pues sí nos enseñó las formas básicas, ¿no? Me parece que formas básicas y nos dio un poco de noción de cómo teníamos que separar. Pero eso fue todo, o sea, todo el resto del semestre fue así. Cada quien tomaba su costal de tepalcates e intentábamos separar como Dios nos diera a entender. Y Jorge no me dejará mentir porque él también tomó esa materia conmigo y es la peor que he tomado en toda la Pero vida. pues yo no pude escapar, yo ya tenía mi horario completamente lleno y no había manera de poderme irme con otro profesor, así que pues yo me tuve que aguantar y pues básicamente pues fue eso, nos dijo, ahí están los costales, agárrense, creo que hizo equipos de 3, agárrense una bolsa cada quien, lávenlos, comiéncenlos a separar. Y lo único que yo recuerdo que fue algo parecido a, a una indicación o alguna o algún tipo de metodología fue un dibujo que no sé siquiera si ella hizo o hizo la adjunta eh, con la silueta de una vasija señalando tal vez las partes y los nombres de los desgrasantes, cuarzo, cuarcita, arena, y ya. Eso fue lo único que recuerdo que fue medianamente parecido a una clase y sí, fueron nada más, daba 2 horas. A lo mejor esto ya no te tocó, Yes, pero ya de plano nos dijo que ya no iba a dar las 4 horas, sino que solamente iba a dar 2 horas y que mejor llegáramos a las 6. Pero llegábamos a las 6 y ella no llegaba, por lo general llegaba ya cerca de las 7 y la verdad no sé a qué llegaba, porque nosotros pues seguíamos con lo mismo, nada más separando tepalcates y se daba la vuelta, asomaba ahí la cabeza de su oficina y eso fue todo. Al final entregamos un informe eh, con los tepalcates que separamos y pues con la poca noción que nosotros teníamos hicimos la descripción, color, posible forma, los desgrasantes, eh, tipo de compactación, pero todo sin ningún tipo de método o de bibliografía auxiliar, sino
al ahí se va, a ver qué se les ocurre. Y así, eso fue la evaluación. Yo saqué 10, o sea, saqué 10 de una materia que no aprendí absolutamente nada, nada. Te digo, yo no tuve otra opción para irme a otro lado, de oyente siquiera, nada. Yo me tuve que aguantar todo el condenado semestre. Es que uno de los problemas en la cerámica es que te dicen, esto es un cajete, esto es un comal. Y dices, ok, pero dime, ¿por qué eso es un cajete? ¿Por qué eso es un comal? ¿Qué es lo que tú ves que yo no he aprendido a ver para decir que esa es tal forma? Y eso es algo que a mí nunca me dijeron y que seguramente ustedes tampoco les dijeron eso No, y en su las diversas clase. técnicas de manufactura, o sea, yo no aprendí absolutamente qué técnicas estaba ahí viendo, nada. Si con dificultad podía identificar el cuarzo, que era el más fácil, ¿no? Pues esa es la piedrita transparente La pirita que era o la dorada, ¿no? blanca, la laminita o la arena, con dificultad podía decir que se trataba de eso. Imagínate ya una técnica de manufactura, si es enrollado, si es por molde, no, nada. Además, Pues no sí, eran, la muestra que nos dejaba tampoco eran tepalcates muy bonitos que tuvieran decoración o que se pudieran nos daba distinguir lo, fácilmente nos unos daba de lo otros. más feo que se encontraba ahí en el laboratorio, Sí, lo que llevaba años ahí sin analizar. sí, sí, fue la peor, la verdad fue la peor. Y yo la libré por eso, porque me metí a otras clases. Pero no, yo sí terminé, Jorge, sí terminé, aunque ya no me ¿En quedaba serio? mucho, la verdad. Pero, y como dices, o sea, fue un 10 fácil, ¿no? Fue un 10 fácil porque realmente no era tan exigente. Pero, pero es que sí fue muy frustrante porque siendo una materia básica, o sea, siendo una materia que vamos a utilizar probablemente en muchos trabajos, que fuera de esa manera, ¿no? Tomada tan a la ligera, como no pasa nada, porque ni siquiera bibliografía nos daban, ¿no? O sea, ni Nada. siquiera cosas para leer, que dijeras, bueno, ok, no me vas a enseñar nada aquí, pero por lo menos me puedo ir a la biblioteca y yo investigar algo. No, o sea, no teníamos ninguna base. La verdad fue muy decepcionante esa materia. Así es que sí, les ganamos. Sí, Bueno, no, más o sí. menos, la de teoría arqueológica también fue terrible. Bueno, pero aquí es que las otras sí teníamos al mismo profesor o profesora, aquí sí tuvimos distintos, pero bueno, yo considero que sí aprendí un poquito de la parte teórica, pero ya la parte de análisis, no. Ustedes se ve que nada. Nada, aquí de Ta- plano nada. Tania ella sí aprendió cerámica, ¿no? Ella sí se esforó en Sí, eso. esa es la mejor clase de cerámica que pude haber tomado. Ahí sí podemos decir abiertamente que pues, hubiéramos tomado todos con Ambrosio y hubiéramos aprendido, ¿no? Así, ahí sí podemos decir el nombre. Sí, Ahora, tanto mi profesora como las de ellos, corazón. creo que actualmente ya no dan ninguna de las dos la materia de cerámica. Entonces, si hay alumnos escuchando eso, no se preocupen. Creo Se que ya libraron, la ninguna de las verdad. dos la da. Al menos la que me daba a mí ya no da. Fuimos último grupo de licenciatura. A lo mejor cualquier otro profesor que dé cerámica y que no sea ella, Será mejor. van de gane. Seguro será mejor. Aprenderán algo. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra materia antes de pasar otro semestre? ¿O de semestres anteriores? Porque yo fui diciendo las mías, pero no sé si en semestres anteriores, por ejemplo, cuarto, yo no lo mencioné, no sé si tengan alguna ahí, ¿no? Entonces, bueno, sí, a ver. Yo de primer semestre, arqueología general. Esa para mí fue mi primer materia de la carrera y de primer semestre. Y sí fue también un poco decepcionante. Yo esperaba más. Fue una materia que estaba separada en 2 días. Bueno, normalmente casi todas las materias de la ENA son de 4 horas, un solo día a la semana, ¿no? En aquella época, no sé si ahora también sea así, pero esa en especial no, la habían dividido en 2 días, 2 horas a martes y 2 horas jueves. Entonces, supongo que también influyó que yo en ese tiempo viajaba, ¿no? Entonces viajaba yo 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde solo para llegar a mi clase, para que el profesor llegara prácticamente una hora después, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, nos dejaba leer cosas interesantes, eso sí lo reconozco, y también eh, en mi caso me abrió el panorama para buscar diferentes temas, ¿no? Pero en sí la clase era muy anecdótica, ¿no? Entonces sí veíamos comentábamos un poco el artículo que nos había dejado leer,
la clase anterior, pero mucho era ejemplos de su vida cotidiana, ¿no? Cosas como que si había, hacía muchas analogías con cocinar y con la arqueología, ¿no? O cosas como de cada quien sabe su profesión y cada profesión tiene su propio lenguaje y entonces no vas a saber nada de eso hasta que no sepas el lenguaje correcto, ¿no? Hasta que no puedas compartir como la misma jerga del oficio. Y a mí me causaba mucha frustración realmente porque al ser tan anecdótico el asunto, yo sentía que no estaba aprendiendo nada, ¿no? O sea, sentía que era lo mismo que si hubiera leído el artículo en mi casa o en la biblioteca y como que no tenía sentido estar allí escuchando las anécdotas del profesor que ni siquiera eran netamente arqueológicas, ¿no? No era que nos platicara sobre los proyectos en los que había estado, sobre los problemas que se podía encontrar en una excavación o en un recorrido. No, era de su vida cotidiana. Entonces, era muy, muy, muy pesado para mí viajar tanto tiempo para solo escuchar su anécdota, que podía ser muy divertida, pero no era una clase de arqueología general, ¿no? Entonces, es una materia que sufrí mucho y que como era de primer semestre, yo no sabía que podía meterme de oyente o meterme a otra clase y después recuperar mi calificación y esas cosas extrañas que solo pasaban en la ENA. Y pues ni modo, me tuve que aguantar, ¿no? Pero para mí era una clase demasiado relajada y en la que sentía que no llegábamos nunca al punto de la materia que nos tenían que enseñar, aunque no tenía idea que nos tenían que enseñar específicamente, ¿no? Pero sentía que no aprendía yo lo que tenía que aprender o que se supone tenía que aprender. Pero bueno, no sé si haya sido solo mi percepción, me parece que Jorge también tomó conmigo esa materia y arqueología general en primer semestre. No, yo la tomé con una profesora, Ah, no, entonces no, creo que ninguno de ustedes tomó conmigo. pero sí tomé con el profesor que mencionas, Historia de México 3, y pues fue lo mismo, realmente lo mismo, o sea, dejaba lecturas muy interesantes que ya estando en clase, pues no mencionaba más que si tú te si tú, si tú te escuchabas nada más sus analogías o sus experiencias y trataba de ejemplificarlas, pero pues al final pues no había ninguna relación, realmente no había ninguna relación con lo que nos dejaba leer o con lo que era la clase, con lo que él ya exponía dentro de ella. Y la desventaja en materias de primero, pues es que tú no las eliges, ¿no? Es donde caíste, pues ya te tienes que aguantar y como todavía no le sabes la onda a esto de los cambios, pues generalmente nunca hacemos nada en primer semestre más que aquí me tocó y aquí me sigo. Digo, lo de las anécdotas, pues uno puede aprender mucho de anécdotas cuando están enfocadas a una experiencia en campo directo de lo que nos están enseñando, ¿no? A la vida personal de que se ve que hay muchos profesores que así se las gastan, ¿no? Pero bueno, sigamos avanzando en Yo los tomé, semestres. A voy a ver. hablar. Sí. Yo tomé esa materia que dice Jess con ese profe, nada más que no en el semestre que la tomaron ustedes. Y sí era diferente porque entré como 2 clases con ustedes y quién sabe, no sé por qué razón, era un punto importante, yo creo que en la vida de ese profesor en específico, que espero que sea el mismo, pero aunque no estoy tan segura porque nunca dio historia, él no da historias de México, así que no sé si es el mismo, pero Solamente algo, sí la dio él, pero realmente él no era el profesor quien debía de haberla dado. Es que si ya digo este dato, a lo mejor no, pues ya entonces saben era quién es. historia de No, la ya saben arqueología quién es, o sea, es mexicana. súper obvio. Este sí es súper obvio. Sí, pues a mí Bueno, sí me gustaba su clase, pero cuando entré con la de ustedes, Jessie, no era lo mismo que daba. Yo no sé por qué con ustedes fue así. la clase la iba a dar su esposa, pero él la acompañaba y él la terminaba dando, cuando Ahí realmente no estaba tenía que padre, darla. Jorge. No, bueno, a mí la verdad no. Las lecturas estaban padres, eso sí. No, estaba padre la clase cuando la daba su esposa. Siguiendo aquí con mi listita, la siguiente ya nos brincamos a sexto semestre.
En aquellos tiempos llevábamos estratigrafía en sexto semestre, otra materia sumamente importante porque la estratigrafía es esencial para saber excavar y excavar es una de las actividades más características del arqueólogo junto con análisis material cerámica que ya vimos que no aprendimos. Y en estratigrafía yo tampoco aprendí absolutamente nada. La clase era a las 8 de la mañana, la profesora llegaba a 9:15. Nunca vimos nada, no nos enseñó a hacer una matriz de Harris. De hecho, me acuerdo que decía que ya ni se ocupaban o así, y cualquier otra cosa técnica, ni siquiera me acuerdo. O sea, ya nada más puedo decir eso. Llegaba bien tarde, no nos enseñó matriz de Harris, y no me acuerdo qué es lo que vimos en la materia, pero no aprendí nada. Entonces, cuando llegó excavación, pues también me sentía pues súper inseguro y nada preparado para eso porque en estratigrafía no había aprendido yo nada. Así que creo, o sea, no me acuerdo, pero creo que sí fue así. De que ella no era tampoco la titular, estaba otro profesor como titular, que es con quien nos inscribimos porque aparecía su nombre, pero no dio él la clase, sino aparecía esta profesora como adjunta y es quien dio la clase. Creo que fue así, no me acuerdo, o si era la titular directamente. Era la titular porque el profe que dices estaba de sabático. Bueno, actualmente no sé si sigue dando esa materia, pero sigue dando muchas por ahí. Entonces, bueno, si estuviera aquí Omar también nos apoyaría porque era una de las que él decía justamente que no aprendió nada en estratigrafía. Y lo voy a comprobar aquí porque aquí tengo todas mis materias. Entonces voy a checar si ya era la titular o era el otro profesor. Entonces, a ver, comenten algo en lo que lo busco, por favor. Digo que yo no tuve la oportunidad de tomar clases con ella. Sí, yo también recordaba que era la titular. Pero me parece muy curioso porque yo escuchaba en la parte académica, o sea, como con colegas, con iguales, que era muy buen elemento, muy buena investigadora y todo. Pero cuando escuchaba a mis compañeros, cuando los escuchaba a ustedes, pues decían, es que no aprendemos nada, o sea, es que no da clase, pues no, simplemente no llega, ¿no? Es como si no le interesara. Entonces, a veces creo que el problema radica en eso. Pueden ser muy buenos investigando, muy buenos investigadores o muy buenos arqueólogos, pero que una de dos, o no tienen el tiempo para poderse dedicar a la clase, o sea, preparar una clase, o de plano no saben dar una clase, ¿no? Porque también eso pasa, o sea, que no podrás saber mucho y lo entiendes y todo, pero de allí a que lo sepas explicar y transmitir es un mundo de diferencia. Entonces, yo no sé si era el caso de esta profesora, pero yo sí escuchaba buenos comentarios como investigadora, ¿no? Como colega. Y a mí me tocó, creo que, excavar un día o un par de días con ella y no me parecía así como tampoco muy extrovertida. Y dije, bueno, pues no sé, ¿no? No la puedo juzgar por eso, pero no lo sé. O sea, cómo era en clase, no sé, pero siempre escuché muy malos comentarios al respecto, ciertamente. De hecho, creo que estaba haciendo su doctorado y por eso llegaba tarde o algo así, no sé. Pero sí, esta cuestión del tiempo creo que tenía mucho que ver. A mí tampoco me gustó esa clase, pero esa clase, a diferencia de la de, ¿qué era? Metodología 1, que Metodología. ya despotricamos, ajá, esa fue la peor, pero esta estratigrafía yo la borré de mi mente. Y es lo único que voy a decir de esa materia. No quiero decir nada acerca ni de la materia ni de la profesora. Y fue lo peor que el profesor titular se haya ido de sabático, cuando nos tocaba a nosotros. Después ya el siguiente año la tomé ya con él, pero es lo único que voy a decir. De aquí yo me salto ya y sigue mi última y ya dicen, pues no aprendiste nada, ¿no? ¿Cómo saliste? Pero bueno, la siguiente materia en la que no aprendí nada fue excavación. O sea, si ya venía yo mal de estratigrafía, yo en excavación no aprendí a excavar. O sea, yo terminé excavación y me enfrenté a mi primer trabajo real en el que tenía que excavar y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, no me sentí preparado porque, bueno, la materia tuvo muchísimos problemas en cuestiones de logística, de a dónde íbamos a ir, de lo que íbamos a hacer, y que ya no pudimos ir a donde teníamos que ir y hubo muchos cambios. Bueno, entonces, bueno, pónganle eso, ya no tiene que ver con la calidad académica o docente del profesor y todo eso.
pero influyó, ¿no? Y al final, pues todos fuimos a otro lugar distinto, porque bueno, eran originalmente 2 lugares, iba a separar el grupo, unos iban a ir a un lado y otros a otro. Al final todos fuimos al mismo, excavamos por ahí un contexto en el que aprendimos, bueno, yo personalmente siento que aprendí cómo hacer una cisterna muy bonita, con las paredes bien rectas, pero de ahí, pues no nos salió absolutamente nada, me salieron 2 tepalcates, 2 fragmentitos de tepalcates, es todo. Entonces dije, cuando acabó la materia, cuando escabe y me salga un elemento arquitectónico, ¿qué voy a hacer? No tengo idea de qué hacer porque no me salió aquí. No tengo idea de qué hacer si me salen materiales completos o más, aunque estén en pedacitos, porque no me salieron aquí. No tengo idea qué hacer si me salen huesos. No tengo idea de qué hacer si me sale nada más que tierra, porque lo único que me salió aquí fue tierra y ya. Entonces, la falta de algo, de un elemento realmente arqueológico en donde excavamos porque no había nada de eso, pues sí me hizo decir, no tengo idea de qué pasa si me encuentro un muro y excavando, ¿qué hago? ¿Le sigo? ¿Lo dejo ahí? Si nada más voy poquito y luego tengo que excavar, me dijeron baja hasta, no sé, 3 metros, y voy 1 metro y ya me lo encuentro, ¿qué hago? ¿Lo registro y luego ya lo tumbo, lo quito? ¿Qué va a pasar? Porque no tenía yo idea de qué hacer en ningún tipo de contexto, porque el que me tocó pues, estaba así, tierrita bonita, que bueno, era un poco también parte del objetivo que buscaba el proyecto, no era tanto de elementos arquitectónicos o materiales, porque después con la tierra y todo lo que se sacó de ahí, pues sí se hicieron análisis de laboratorio para posteriormente el laboratorio de materiales, pero yo siento que a mí no me sirvió para aprender a excavar en un contexto, y el problema de excavación es que si te toca algo y lo aprendes a excavar ese contexto, pero nunca te va a volver a tocar en un contexto igual, ¿no? Aunque excaves, no sé, en la selva, fue tu práctica, ahí trabajas el resto de tu vida en la selva, ponle, medio se parece, pero siempre va a haber diferencias. Ahora, si tu práctica es en la selva y de repente nunca vuelves a excavar ahí, excavas en otros lados, pues también no es lo mismo, pero al menos si le salió algo en sus proyectos de excavación, pues ya saben qué hacer. En mi caso no salió absolutamente nada, entonces después no tenía idea de cómo proceder cuando sí me saliera algo. Entonces ese fue el problema por el que yo considero que no aprendí, independientemente de los problemas técnicos que hubo de la materia, que les digo, pues eso ya no tiene que ver con el aprendizaje como tal, pero en la práctica no aprendí nada, no me sirvió para nada la práctica a mí de excavación. Tal vez la parte teórica de pues, cómo ir haciendo todo lo demás en clase, pues ahí sí, ¿no? Ya ni me acuerdo tampoco, pero ahí sí, creo que sí aprendí un poco. Pero en la práctica no. A mí esa práctica pues no me sirvió de nada. No sé a los demás si tengan una experiencia parecida o si sí aprendieron o alguna otra materia igual que yo no haya mencionado. ¿No? ¿Ya no? ¿Ya fui el único que no aprendió eso? Sí, Juan, creo que solo tú no aprendiste mi creación. Maldita sea. Bueno, enséñenme a excavar cuando tengan un contexto en donde sí les salgan cosas para saber qué hacer. Por eso también prefiero la arqueología de superficie, ¿no? De recorrido y topografía, ¿no? Para ya no meterme abajo de la tierra porque no voy a saber qué hacer. Y lo que me ha tocado excavar pues han sido rescates, entonces si me toca un día un proyecto de esos que van lento y van así con brochita y sacando, no, yo sé que de plano no lo sé hacer eso. Entonces, bueno. Lo lento no te sale. No, pues bueno, no sé, yo no me quejo de mi clase de excavación, aunque igual y sí, ahora que lo pienso, pues tampoco excavamos un contexto en donde saliera mucho material, ¿no? Pero igual y como ya me había tocado excavar en la materia de recorrido algo un poco más complejo, como una estructura de tierra compactada y entierros y cosas así, entonces ya no fue tan, no sentí tanto la carencia, ¿no? Pero igual, si es tu única experiencia en excavación, seguramente sí quedan muchísimas dudas, pero aún así, no te creas, yo también ya hasta el trabajo ya sentí que me enfrenté a diferentes contextos y pues en las clases a veces siento que no hay suficientes ejemplos para que puedas aprender todo, ¿no? Estaría muy padre que tuviéramos un laboratorio en donde pudiéramos excavar diferentes contextos que se te pueden presentar, pero pues no,
no, creo que son pocos proyectos los que te pueden dar eso, ¿no? Una visión más amplia de todo lo que te pueda salir en un contexto. Bueno, entonces, si ya nadie tiene alguna otra materia en la que no haya aprendido nada, ¿qué les parece si nos despedimos con algún consejo o comentario que pudiéramos dar sobre qué hacer cuando no aprendiste nada en una materia? ¿La recursas? ¿Te aguantas? ¿Rezas porque nunca te toque analizar material cerámico? ¿O qué podemos hacer? A ver, ¿qué recomendarían ustedes hacer a los alumnos en los que ya llevan una materia en la que no aprendieron nada? Sobre todo ahorita, con la cuestión de las clases en línea, que hay muchas cosas en las que se les dificultó más aprender o tan solo el acostumbrarse, ¿no?, a la plataforma, pues pudo haber sido suficiente para que no aprendiera. Yo les recomendaría que si tienen ganas, la oportunidad, eh, y pueden incluso entrar de oyentes, pues en donde con un profesor o profesora que sí sea apto para dar la materia, pues que lo hagan. Porque incluso pensando en que se puedan ser autodidactas, pues si bien se pueden hacer de bibliografía, pero no va a ser lo mismo. Yo creo que siempre lo más adecuado es estar con el profesor o profesora en clase, eh, con una metodología, y pues esa es la mejor manera de aprender. Eh, pero pues pongan su horario de tal manera en que tengan por lo menos esa brecha de que se puedan ir a otra con otro profesor en otro horario y no lo tengan tan ajustado como yo lo tuve en ese momento, y pues no tuve manera de zafarme y me tuve que pues soplar todo ese semestre sin saber nada. Sean flexibles. Yo también creo que sí, tienen tiempo, sobre todo, bueno, yo lo vi con nuestra generación que sí, había muchos chicos que teníamos mucho tiempo o nos la pasábamos casi todo el día en la escuela, ¿no? Porque pues era lo único que hacíamos en realidad, ¿no? Los chicos que tomaban clase en la tarde, pues era porque trabajaban en la mañana y no tenían otra oportunidad, pero si tienen tiempo, sí, y si no les gusta una materia, sí recúrsela, sí tómela otra vez, métanse en sus ratos ahí, aunque sea una clase, a cualquier otra materia y vean, este profe no me gustó y pues ya nunca metan con él, para que no les pase una cosa así como Jorge, que no va a olvidar esa materia jamás Sí, en la vida. pasen la voz y señalen señalen con quién no. Ya de manera personal podemos pasar los datos, pero no vamos a revelar nombres aquí. Yo lo que sugeriría, aparte de lo que ya ustedes dijeron también, es pues que independientemente de si les guste o no el tema, hay estas materias que sí son muy necesarias, ¿no? Que sepamos las cosas básicas porque las vamos a ocupar. Entonces, pues aunque no les guste la cerámica o no les guste la lítica, y si no tuvieran oportunidad de estar con un buen profe, y más allá de ya que pidan entrar de oyentes a las clases, también se acerquen a los laboratorios. Hay profesores que son muy accesibles y que les pueden abrir las puertas para enseñarles, ¿no? Cosas básicas de clasificación, que pueden hacer también ahí, liberar prácticas, liberar servicio, y al mismo tiempo pues están aprendiendo algo que tal vez en sus materias no tuvieron la oportunidad. Entonces háganlo, acérquense a los laboratorios que siempre están abiertos. Entre más materiales o más técnicas dominen, pues les abrirá mucho más las puertas en el área laboral y también en la investigación si es que quieren seguir estudiando. Yo siempre les recomiendo a los alumnos que su objetivo al salir de la carrera sea manejar bien una habilidad técnica. O sea, no les digo dominen la habilidad técnica, porque a lo mejor como licenciado todavía no estás al nivel de dominarla por completo, ¿no? Eso toma muchos años. Pero sí que busquen salir de la carrera conociendo bien, manejando bien una habilidad técnica, ya sea analizar un material en específico, o excavar, o superficie, o topografía, o lo que sea, y que puedan entender bien una posición teórica, la que sea, la que les guste o a la que le hayan podido entender, porque ya con esas dos manejándolas bien a final de su carrera ya están del otro lado. Ya con eso hacen una tesis sin problemas, si saben analizar un material bien, de eso hacen su tesis, y entienden bien una posición teórica, con eso siguen avanzando. Y muchas de estas materias que a lo mejor pasamos de noche muchos, ¿no? Que sacamos 10 y ni nos acordamos y no aprendimos,
puede parecer que a lo mejor metodología, teoría arqueológica, no eran tan necesarias, ¿no? Pero ya cuando llegas al nivel de ser tesista, pues ves que sí eran necesarias. Y ya cuando hiciste una tesis, dices, ay, no eran tan difíciles. ¿Por qué me las complicaron tanto? ¿O por qué no las pude aprender? ¿O por qué no nos las enseñaron de otra manera que hubiera sido más accesible? Entonces, aunque parezca que no les van a servir, en algún momento tal vez digan, rayos, sí debía aprenderlo porque ahorita lo necesito. Entonces, eviten eso y como dijeron mis compañeros, pues si tienen el tiempo y la posibilidad de recursar materias, más vale que se echen otro semestrito ahí, pero que salgan conociendo bien, sobre todo materias que saben ustedes que las van a ocupar porque las van a ocupar, como excavación, como estratigrafía, como análisis de material. No se van a salvar de eso. Pues recúrsenlas. Yo nunca recursé ninguna materia por flojo, pero ustedes no sean flojos y si tienen la oportunidad, pues sí háganlo. No se queden con la duda. Ya eventualmente en el trabajo, pues puede que lo aprendan, pero pues ya ahí está más difícil porque pues si le echas a perder, pues ya ahí sí vienen consecuencias porque pues ya está trabajando profesionalmente. Entonces, pues bueno, no sé si quieran decir algo o ya nos vamos despidiendo ahora sí. Bueno, pues entonces, suscríbanse a nuestro canal, ¿no? Denle like, comenten ahí qué experiencias han tenido en materias que no hayan aprendido nada. Compártanlo, por favor, para que nos escuche más gente. Síganos en las redes sociales, ahí en Facebook. Nos encuentran como Proyecto Cultural CEPAC o Proyecto CEPAC, no me acuerdo. Pero bueno, ahí lo dejaremos aquí abajo en los comentarios el link directo para que entren. Y pues nos vemos en el próximo capítulo de Arqueoexperiencias. Así que, hasta luego. Y por mensaje privado, Jorge les dice el nombre de la profesora. Y quemón de una vez.